Bienvenidos a la Universidad del Valle de Guatemala. En nombre de la Universidad del Valle de Guatemala y del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, les extiendo un cordial saludo a los miembros del Consejo Directivo, del Consejo Académico, a los miembros de la Embajada del Perú en Guatemala y a los representantes de embajadas de países latinoamericanos, de la Academia Diplomática, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a nuestros estudiantes y al público en general. Me complace darles la más cordial bienvenida a la conferencia El Derecho Internacional Público y las Relaciones Bilaterales Guatemala-Perú. Para iniciar, invitamos al licenciado Roberto Moreno Godoy, rector de la universidad, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos, estimado señor embajador Raffo y miembros de la Embajada de Perú en Guatemala, estimados miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y especialmente de la Academia, sean bienvenidos, queridos estudiantes, miembros decana de la Facultad de Ciencias Sociales y el director del Programa de Relaciones Internacionales, así como los invitados especiales, sean todos ustedes bienvenidos. Es un gran gusto recibirlos el día de hoy acá y es una buena oportunidad para celebrar las buenas relaciones, tanto bilaterales como multilaterales, que hemos tenido entre Guatemala y la República de Perú a lo largo de muchos años. Y el día de hoy, de manera especial para nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales, futuros embajadores de Guatemala en Perú, va a ser muy importante el tener un mayor conocimiento sobre lo que hoy tienen a bien presentarnos. Para nosotros es muy importante cultivar esas relaciones. Esta semana ha sido una semana muy especial para la Universidad del Valle porque hemos tenido varias actividades en donde celebramos la cooperación. Le comentaba al señor embajador y al doctor Aguilera que tendré que retirarme en un momento porque la universidad esta semana, desde hace algún tiempo, decidió ser anfitriona de un grupo muy importante de decanos de distintos países de América Latina que se han beneficiado de un programa del Servicio Académico Alemán para formarse en distintas áreas que tienen que ver con gestión y liderazgo, entre otras. Y bueno, toda la semana recibimos a ese grupo de decanos de 18 países y es otra manera de festejar las relaciones y la cooperación internacional. Así que nuestros estudiantes tienen que estar aquí muy atentos y más tarde bajar al F101 para escoger el país donde van a ser embajadores más adelante. Este es un área relativamente nueva, embajador, para la universidad, pero en el ámbito de formar agentes de cambio que impacten en la sociedad guatemalteca y en el mundo, la Facultad de Ciencias Sociales vio que era muy importante cultivar también la formación de profesionales en el ámbito de relaciones internacionales y lo hemos venido haciendo con gran entusiasmo. Con la Cancillería hemos tenido relación en estos años desde que constituimos el programa y esperamos que este Centro de Innovación y Tecnología, que aspira a ser un ancla para un ecosistema amplio de innovación y emprendimiento en el país, pues también sirva como una plataforma para recibir a los países amigos y a expertos en distintas disciplinas y poder juntos trabajar en la solución de múltiples problemas que aquejan a América Latina y al mundo. Así que quiero disculparme porque voy a tener que retirarme. Agradecer mucho a los oradores que tendrán a bien hacer la presentación el día de hoy
y reiterarle la invitación para acompañarnos en otras actividades. El señor embajador tuvo ocasión de hacer un vistazo rápido a algunas de las facilidades de este Centro de Innovación y Tecnología, pero junto a los alumnos vamos a organizar una visita un poco más detenida cuando su agenda se lo permita, para poder explicarle un poco más de los proyectos y las actividades que llevamos a cabo en este centro. Así que muchas gracias por acompañarnos todos el día de hoy. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Sociales y al Departamento por organizar este evento, y que sea muy provechoso para todos y que sea algo más para celebrar las relaciones entre nuestros pueblos. Bienvenidos todos. A continuación, invito a la licenciada Yanira Gutiérrez Lorenzana, subdirectora de la Academia Diplomática Antonio José Irasirri, quien nos dará un mensaje de la Academia Diplomática. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días a todos. No me voy a extender en los vocativos. Bienvenidos todos a esta actividad. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en esta presentación de Derecho Internacional Público y las relaciones bilaterales de Guatemala y Perú, pero específicamente presentando 2 libros. Introducción al Derecho de los Tratados, por el autor Pablo César Rosales Zamora, y otro libro, En la línea del horizonte, crónicas visuales del centenario de la batalla de Ayacucho en Lima y Guatemala, arquitectura aspiracional para un nuevo siglo, por Fernando Fernández. Quiero agradecer especialmente a la Universidad del Valle de Guatemala, tanto este espacio físico tan lindo, como la voluntad de realizar actividades de manera conjunta con la Academia y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y convocando estudiantes para ser actores vivos de discusiones de gran importancia como los temas que hoy estamos abordando. A todos los presentes los invito, además de leer los libros que vamos a presentar, a ser curiosos en estos temas y que con sus aportes se presenten nuevas perspectivas. Agradecimiento especial a la Embajada de Perú en Guatemala, específicamente al embajador Jorge Alejandro Raffo Carvajal, que en pocos meses que lleva en Guatemala es conocido por estar siempre muy activo en muchas actividades, pero especialmente aquellas vinculadas con nosotros, con la Academia de Diplomacia, y constantemente organizando actividades que promueven el diálogo, la comparación de experiencias y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Quiero agradecer también y reconocer la especial dedicación de los funcionarios del Ministerio que hoy nos acompañan, al embajador Gabriel Aguilera Peralta y al embajador Byron Gutiérrez, que tienen vasta experiencia y conocimiento, pero que también siempre tienen disposición a compartir, enseñar y transmitir sus conocimientos, dispuestos a participar en este tipo de diálogos. Sobre los libros no me voy a abordar nada, solo quiero decirles que espero que sean un importante aporte para los estudiantes en el derecho internacional, el tema de los tratados y los eventos históricos. En nombre de la Academia de Diplomacia Antonio José Irrizarry, del Ministerio de Relaciones Exteriores, quiero invitarlos en esta actividad, provoque el diálogo quizá posterior en sus aulas o entre pares, o con sus catedráticos, y por qué no, quizá alguno de ustedes se vea motivado a escribir sobre estos temas más actualizados, escriba libros, se tenga ganas de abordar una tesis en estos temas que son tan interesantes. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de enmarcar dentro de esta actividad los actos conmemorativos por el 168 aniversario de las relaciones diplomáticas guatemalteco-peruanas. Espero que esta actividad amplíe sus perspectivas, les genere curiosidad en los entendimientos de las dinámicas internacionales y también legales. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Gutiérrez, por sus saludos. Quiero ahora invitar al señor Jorge Alejandro Raffo Carvajal, embajador del Perú en Guatemala, quien nos platicará sobre las relaciones bilaterales entre Guatemala y el Perú. Bienvenido, embajador. Damas y caballeros, buenos días. Hago propio los vocativos del maestro de ceremonias.
el doctor Luis Padilla, con quien hemos encontrado muchas coincidencias. No solamente nos hemos formado en universidades jesuitas, sino que tenemos también un pasado parisino y una formación francesa que de alguna manera nos hermana y hace más grata esta conferencia. En realidad son unas breves palabras para describir en grandes pinceladas la estructura y de las relaciones bilaterales entre Guatemala y el Perú. Realmente tenemos tres momentos importantes, no los voy a agobiar con muchos datos históricos y estadísticos, pero ya desde la época de las culturas maya e inca teníamos una relación de comercio y de contacto que se registra gracias a la existencia de los cronistas que relatan estos primeros contactos y sobre todo productos que se han encontrado en los yacimientos arqueológicos peruanos que demuestran que venían de Centroamérica. Un segundo gran momento son los 300 años de virreinato que Guatemala y Perú compartieron bajo la corona española y que significaron un desarrollo particular en el campo de las artes y de la producción. Es verdad que es un periodo altamente cuestionado por otra serie de razones, pero lo cierto es que en la relación bilateral comercial entre Guatemala y el Perú se tuvieron tres hitos importantes. Probablemente ustedes conocen que Guatemala colaboraba con el galeón que se dirigía a Filipinas y Japón para comercializar productos de nuestro continente con el Asia. Había un segundo galeón, un poco clandestino, que salía del Callao hacia Filipinas. Y el galeón que hacía precisamente ese tránsito salía de Guatemala, llegaba al Callao, cambiaba las mercaderías y las colocaba hasta que llegaban al Japón. Era la segunda ruta que funcionó por cerca de 20 años, de 1580 a 1600. Y luego, un tercer momento en la relación bilateral es la abundante madera que el virreinato peruano compró a la Capitanía General de Guatemala para la construcción de la ciudad de Lima. Si conocen el Perú o han tenido alguna vinculación con amigos peruanos o han visto las redes sociales, verán que la costa peruana carece de árboles. No se puede concebir que esos árboles hayan venido de la Amazonía peruana, porque ¿cómo atravesaban los Andes? Era más fácil traerlo por mar. Y justamente Guatemala era el principal proveedor de esos suministros. Ahora bien, se producía un intercambio cultural interesante y este es el otro hito adicional. En términos de música sacra, por ejemplo, las piezas creadas en Guatemala se escuchaban en las iglesias peruanas y las iglesias peruanas también producían su propia música sacra que se escuchaba en Guatemala. Por supuesto, las ideas de la Ilustración y el germen de la independencia se produjo casi al mismo tiempo en ambos países. Y ambos países declaran su independencia en 1821, en circunstancias diferentes, pero curiosamente en el mismo año. Sin embargo, el hito republicano más importante, y aquí ya entramos en materia, se produce con la misión de Pedro Gálvez Egusquiza, el primer diplomático peruano enviado a Centroamérica, con un doble propósito en el caso de Guatemala. Por un lado, establecer el primer tratado entre los dos países, que sería un tratado de comercio y libre navegación, y segundo, la adhesión de Guatemala a un tratado de defensa continental. En esa época habían pretensiones de la corona española por recuperar sus posesiones en América Latina, y el Perú encabezó una iniciativa para neutralizar esa intención. En la lógica del siglo XIX, y ustedes que están estudiando relaciones internacionales saben que las lógicas y conductas de los pueblos cambian según el espacio histórico que les toca vivir y según las circunstancias del momento, se hizo necesario un tratado de defensa continental, encabezado por el Perú, y enviaron a este diplomático a conversar con Guatemala y ver si se adhería al tratado. El Salvador y Guatemala se adhieren al tratado, Honduras promete hacerlo pero nunca lo hace, y satisfecho por los resultados obtenidos, regresa con 2 tratados al Perú. El Tratado de Libre Comercio y Navegación se firmó el 20 de abril de 1857 y esa es la fecha que nosotros, de mutuo acuerdo, MINEX y Perú, han decidido que sea la fecha en que se celebran las relaciones bilaterales de ambos países. Por eso hablamos de 168 años, porque el 20 de abril próximo vamos a celebrar esa gran fecha, por ser nuestro primer tratado. Lo interesante es que en el Tratado de Asistencia Continental, cabe preguntarse por qué Guatemala accede a unirse a este tratado, porque también se tenía la amenaza del filibustero Walker, que estaba realmente complicando las relaciones entre los países de Centroamérica. Avanzando en el tiempo y haciendo un largo salto de más de 100 años,
El segundo o tercer hito más importante que tenemos es en el tiempo del año 2008 que empezamos las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El Perú vivió distintos ejercicios de orden económico, donde se habló de la sustitución de importaciones, el estilo CEPAL y Previch. Esto lo menciono rápidamente porque ustedes como alumnos de Relaciones Internacionales ya lo saben, pero eso produjo una transformación en los aparatos productivos de América Latina, particularmente en el Perú, desestabilizó muchas cosas. Recuperar la vía de libre mercado fue sumamente difícil, se alcanza eso a partir del año 1995, el punto más importante de crecimiento se alcanza en el año 2000 con 13% de crecimiento anual, luego vuelve a caer la tasa de crecimiento, pero se mantiene el modelo económico. Lo importante es que en el 2008 se inicia una agresiva política de expansión de tratados de libre comercio y el Perú se acerca a Guatemala y a Honduras. El Tratado de Libre Comercio con Honduras avanza bastante bien, se firma y se ratifica inmediatamente y con Guatemala se logra firmar, pero no se logra ratificar. Uno de los propósitos de la Embajada del Perú aquí en Guatemala es lograr la ratificación del tratado. Debo aclarar que no por parte de Guatemala. Guatemala cumplió su tarea, somos los peruanos los que estamos retrasados al momento de aprobar el tratado en el Congreso de la República. Ahora bien, fíjense cómo suavemente hemos entrado a un tema de tratados. ¿Por qué? Porque en el libro que vamos a hablar el día de hoy vamos a comentar las principales ideas del derecho internacional a través del derecho de los tratados. Ustedes saben que como alumnos de Relaciones Internacionales, cuando ustedes sean diplomáticos y como auguraba muy bien el señor rector, sean diplomáticos de un país, tienen que tener 3 condiciones indispensables y seguramente Yanira cuando les tome el examen de ingreso a la Academia Diplomática se los va a decir, pero el primero es el compromiso nacional, lo que se llama patriotismo. Pueden sonarles como una palabra, como dicen en francés, démodé, un poco antigua, pero en el servicio diplomático eso es constantemente presente. ¿Por qué? Porque no existen diplomáticos de 8 a 5, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, eso no existe. Un real diplomático es un funcionario 24/7, dispuesto a trabajar por el ciudadano peruano o guatemalteco que está en el extranjero y también por su patria, no importa el horario que tenga. Muchas veces van a tener que sacrificar un poquito de la familia, un poquito de otras actividades, pero bueno, a veces la nación así lo exige. Mientras ustedes tengan claro qué cosa es patria y qué cosa es nación, estoy seguro que tendrán la mejor disposición para ser parte del servicio exterior de su país, como nosotros lo somos del nuestro. La segunda condición importante es la tremenda adaptabilidad, ¿no? Ustedes en este trabajo se cambia constantemente de puestos y de roles, ¿no? Un día eres embajador, al día siguiente eres director general, más tarde eres secretario general, luego serás canciller, en fin. Y ese cambio de roles constante requiere también una adaptación, no solamente de condiciones personales, sino también de condiciones académicas. Por eso que el estudiante de Relaciones Internacionales estudia tantas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que tener un conocimiento holístico, panorámico de toda la situación, porque si no, no van a poder estar ustedes como terceros secretarios en condiciones de asistir a los embajadores que tienen que evaluar una realidad jurídica, una realidad política, una realidad económica específica. Por ejemplo, si les tocase trabajar en el Perú y no conociesen la cultura peruana, no podrían asesorar adecuadamente al embajador Aguilera, que fue muchos años embajador en el Perú también, para poder sugerir una ruta de acción, por ejemplo, si queremos desarrollar las relaciones culturales entre Guatemala y el Perú en el Perú. Actualmente, por ejemplo, el embajador Escobedo tiene una muy interesante actividad en donde él está desarrollando la creación de parques con el nombre de Guatemala. Pero no solamente el Parque de Guatemala, porque eso ya existe, sino, por ejemplo, se le ocurrió y dijo, vamos a hacer el Parque Quetzal, y vamos a hacer el Parque Tikal, y vamos a hacer el Parque Atitlán. Entonces, de manera muy creativa va creando espacios urbanos donde el pueblo peruano puede empezar a conocer algo más de la cultura guatemalteca. Entonces, es solamente un ejemplo banal, pero que permite percibir cómo se puede ir construyendo cosas desde las relaciones internacionales. Bien. Y el tercer elemento que como ustedes como futuros diplomáticos y terceros secretarios, porque se empieza de tercer secretario, salvo que tu tío sea el ministro y te haga de frente jefe de gabinete, el tercer elemento es el elemento de el constante respeto a las jerarquías. Muchas veces ustedes como jóvenes verán que en el mundo actual, sobre todo en el mundo laboral privado, ya los jóvenes y los mayores, ya no hay distinción, ¿no? Eso no va a encontrar en el mundo diplomático. En el mundo diplomático se mantienen estructuras propias de mucho respeto y de mucha jerarquía, pero ¿por qué? No porque seamos antiguayas, sino porque es necesario mantener un orden
es necesario mantener un orden para poder tomar las decisiones adecuadas. La jerarquía no solamente tiene un efecto de ordenar las cosas, sino de saber adoptar la toma de decisiones. Como terceros secretarios ustedes tendrán una función específica, como segundos otra, como primeros secretarios, consejeros, hasta llegar a embajadores. Y la labor de los embajadores es totalmente distinta. Lo que sucede es que a veces es una labor un poquito incomprendida porque se ve el oropel, ¿no? El trabajo de oropel, no embajador. A veces nos ven mucho en cócteles, ¿no? Pero no es solamente eso. Mientras que un abogado trabaja en un juzgado, el diplomático trabaja en un cóctel, porque en el cóctel no solamente comes canapés, conversas sobre temas de política exterior, abordas temas sensibles y sobre todo es el espacio donde de manera, como dicen otra vez en francés, de contracté, o sea, à l'aise, así, souffle, como dicen, puedes conversar de temas que probablemente en un despacho no podrías hacerlo. Bien, hechas estas grandes pinceladas, quisiera ahora abordar la siguiente parte, que es el comentario al libro del doctor Pablo Rosales Zamora. Como alumnos y como participantes de la Facultad de Relaciones Internacionales, ¿por qué es importante un libro de Derecho Internacional? Sobre todo de una subdisciplina como es el Derecho de los Tratados. Porque ustedes saben que como estudiantes de Relaciones Internacionales hay dos grandes familias. En el derecho público también tenemos dos grandes familias. La familia del derecho romano-germánico y el derecho anglosajón. En el derecho romano-germánico es el derecho al que pertenecen todos los derechos de América Latina de habla castellana y en el derecho anglosajón los países de América Latina de habla inglesa. Son familias que en muchos puntos no se llegan de acuerdo porque tienen conceptualizaciones distintas de lo que son ciertas nociones generales del derecho. Sin embargo, hay ciertos puntos de contacto y el desarrollo de las naciones hace que tengan que estas familias aproximarse para poder entenderse. Entonces, un ejemplo de aproximación es la aparición en el mundo del derecho de los tratados de dos instrumentos que son ahora muy usuales entre las cancillerías. El primero, el del acuerdo interinstitucional, y el segundo, el del memorándum de entendimiento. Ambas son figuras del derecho anglosajón, pero ya las cancillerías las han asumido como propias, las han incorporado a la familia romano-germánica. Este acto de incorporación requiere evidentemente un trabajo jurídico especial. No es el propósito mío cansarlos con la explicación de cómo se producen estas conexiones, pero sí el libro de Rosales Zamora lo aborda de una manera didáctica, comprensiva y sobre todo está escrito para personas que no son del mundo del derecho. La ventaja y la virtud de este libro es que su didaxia hace que un estudiante de sociología, un estudiante de antropología, un estudiante de historia pueda acceder al conocimiento, por supuesto, epidérmico, pero esencial, básico, para poder entender esta materia. Y ustedes, como futuros diplomáticos, no pueden llamarse diplomáticos si no manejan el derecho internacional público. Y dentro de esa disciplina, la subdisciplina del derecho de los tratados. ¿Por qué? Porque van a tener jefes muy exigentes como el embajador Byron, como el embajador Aguilera y como yo, que siempre le decimos a los colegas, aquí está mi jefe de Cancillería, Fernando Tapia, le decimos, a ver, este documento, ¿qué alcance jurídico tiene respecto a la ley peruana y respecto al derecho internacional? Porque no vaya a ser que ustedes sin darse cuenta le estén declarando la guerra al Perú. ¿No? O le estén, en fin, estemos entregando parte del territorio sin saber que lo estamos haciendo. Ejemplos exagerados, pero que ilustran por qué es necesario también conocer esta subdisciplina que es el derecho de los tratados. Bien, una segunda característica es que, les decía, de las dos familias, en el mundo del derecho de las relaciones internacionales, tenemos dos grandes corrientes, ¿no? Ustedes lo saben bien, la corriente crítico-práctica y la corriente empírico-analítica. La corriente crítico-práctica es la llamada corriente marxista. Lo que pasa es que ya no se le dice marxista porque el marxismo ya está de capa caída, pero la otra, que es la empírico-analítica, es la que usamos casi todas las cancillerías de América Latina y las europeas. Y la empírico-analítica, su nombre lo dice, empírico-analítica, es decir, califico, evalúo hechos, acontecimientos, cifras, todas las cosas que puedan ser medibles. Esa escuela la creó Hans Morgenthau, ustedes se acuerdan. Y dentro de él, de Hans Morgenthau, vienen todas las otras variantes. Pero la esencial es la de empírico-analítica. Y esa empírico-analítica básicamente señala 8 criterios para calificar a las naciones. Usados esos 8 criterios cuantificables, por ejemplo, tamaño del país, número de volumen de la Fuerza Armada, tasas de natalidad y mortalidad, etcétera, 8 criterios. Morgenthau dijo, clasificó a los países en potencias, grandes potencias y en países estándar. Y en ese contexto, lo importante de Morgenthau es que él dice que los países pueden tener 3 tipos de actitudes. La política de prestigio, imaginen Francia,
Francia tiene una política de prestigio, el idioma, la cultura, etcétera, el himno, en fin, las películas. Una política, lo que llaman la realpolitik, que es la política pura y dura. Imaginen ahorita a Rusia con Putin, ¿no? Una política pura y dura, así, sin dorarle la píldora a nadie, ¿no? De frente a la inyección de la guerra. Y la tercera, que es la mezcla de las dos primeras. Entonces, en ese contexto, ustedes como estudiantes de Relaciones Internacionales necesariamente van a tener que conocer del derecho internacional, porque Morgenthau señala que uno de los vehículos para mantener la política de prestigio de las naciones es el derecho internacional público. Y pone como ejemplo a América Latina. Dice, países pequeños como Uruguay, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, pequeños no en el sentido geográfico, sino en el sentido de poder, no es en el sentido, por favor, el Perú también es un país pequeño, siendo más grande que Guatemala, pero es por efectos del poder, ¿ok? En la noción de poder, los países tienen distinto peso específico, y en ese proceso, los países, como parte de su política de prestigio, apuestan por una línea de conducta. Y esa línea de conducta, en el caso de Costa Rica, fue el desarrollo intenso del derecho internacional público. De hecho, los principales tratadistas de esta materia son costarricenses, uruguayos y argentinos. Y se han preguntado por qué. Porque fue una decisión de Estado, al decir, vamos a apostar por esta línea en este contexto de necesidades internacionales. No puedo competir en lo económico, no puedo competir en lo militar, no puedo competir en lo cultural, pero sí puedo competir en lo jurídico. Y Guatemala también aplicó en su momento determinado ese tipo de desarrollos. Acuérdense que también en los años 30 Guatemala inicia un proceso muy agresivo de expansión de su cultura novelística, literaria, ¿no? El Premio Nobel de Literatura y otra serie de premios, hacen que Guatemala tenga un valor especial en la región centroamericana y sudamericana. Entonces, los países van eligiendo con qué cartas jugar en el mundo internacional. Los países que no tenemos la posibilidad de tener una presencia militar económica suficientemente grande, apostamos a otras cartas, pero en esas cartas se busca ser extremadamente bueno. Entonces, ustedes como futuros diplomáticos guatemaltecos deben conocer estas cosas y no pueden ignorar el derecho internacional público. El libro de Rosales Zamora tiene esa virtud, su didaxia y su facilidad de comprensión, que les va a permitir elementos básicos para que puedan absolver las interrogantes que en el fruto de su trabajo surjan como consecuencia del trato diario en la relación donde les toque servir. Si sirven en Francia, si sirven en Corea, si sirven en el Perú, si sirven en Chile o si sirven en China. Esa es una situación muy particular que quería yo destacar de este libro. En unos instantes vamos a escuchar qué mensaje nos trae desde el Perú el doctor Rosales Zamora, pero sí recomendarles su lectura. Les adelanto, frente a algunas interrogantes que se han formulado, que el libro estará disponible vía electrónica a partir del 21 de marzo. ¿Por qué? Porque el 21 de marzo hacemos la presentación del libro en el MINEX y ya habíamos acordado con nuestros colegas diplomáticos que íbamos a esperar hasta esa fecha para poder hacerla de conocimiento general. En ese momento estaremos gustosos de compartir este conocimiento. Y un último detalle que nos reíamos con el doctor Padilla, pero ya me dijo que él va a impulsar esta actividad, es recordarles que también se pueden hacer pasantías en la Embajada del Perú. Nosotros hasta ahora hemos recibido estudiantes de la Landívar, pero ahora que conocemos que la Universidad del Valle tiene también estudiantes valiosos, pues encantado de recibirlos, por supuesto, si es este año o el otro, como cuando ustedes decían, pero sepan que también se pueden hacer pasantías de formación en nuestra institución. Muchas gracias por su tiempo, por esta cálida acogida y sobre todo nuevamente a las autoridades de la universidad por este gesto tan fraterno, tan importante en las relaciones bilaterales. Esto que estamos realizando hoy día es parte de la política de prestigio, parte de la política de prestigio por parte del MINEX, que demuestra con eso su compromiso con las relaciones con el Perú, y nosotros como embajada también estamos haciendo política de prestigio porque estamos demostrando que tenemos muy buenas relaciones con nuestros hermanos de Guatemala. Muchas gracias. Tenemos el gusto también de contar con la presentación de un libro titulado La línea del horizonte, crónicas visuales del centenario de la batalla de Ayacucho en Lima y Guatemala, arquitectura aspiracional para un nuevo siglo, motivo por el cual invitamos al señor Fernando Tapia Fernández Vaca, quien nos platicará un poquito más de él. Bienvenido, maestro. Sí, muy buenos días. Quisiera agradecer a la Universidad del Valle por la oportunidad que me da de presentar mi libro a los estudiantes y al público en general. Quiero agradecer también la presencia del rector, licenciado Moreno, de la decana, la doctora Linda Asturias,
también al director de Relaciones Internacionales, el licenciado Luis Padilla Basó, la subdirectora de la Academia Diplomática, Yanira Gutiérrez, el embajador Byron, que también está presente, y el embajador Gabriel Aguilera Peralta, que comentará también el libro, ¿no? En la línea del horizonte se enmarca en la conmemoración del bicentenario de la batalla de Ayacucho, que sería la independencia de España, ¿no? El 9 de diciembre de 1824, ¿no? Y a su vez también dentro del 168 aniversario de las relaciones bilaterales peruano-guatemaltecas, ¿no? Quisiera también agradecer especialmente al embajador Jorge Raffo por ser un gran promotor cultural en todos los destinos que ha estado, ¿no? A su esposa Olguita también. Este libro también se enmarca dentro de la diplomacia cultural, la diplomacia de prestigio que hablaba el embajador, muy presente en Francia también, ¿no? El libro muestra una selección de postales de Guatemala y del Perú desde 1900 a 1924. Refleja el desarrollo de la arquitectura moderna en nuestras ciudades, con gran influencia en su momento europeo, diríamos una influencia europea, de esta modernidad urbana, ¿no? El libro recoge pues monumentos, edificios, plazas, puentes, entre otros, ¿no? Muchos de los cuales hoy día ya no existen, ¿no? Por la creación de las avenidas, avenidas más grandes que dan paso a los automóviles, se han tenido que sacrificar muchos de estos monumentos, pero que quedan como historia o plasmados en las postales de la época, ¿no? Perdón, sí. ¿La anterior? Sí. La anterior, la primera, sí. Un poco para la portada del libro tiene la foto de la calle Perú que existía en Guatemala, ¿no? De 1875, que fue proporcionada por el historiador guatemalteco Miguel Álvarez, ¿no? Entonces, esta foto refleja, diríamos, la vinculación que siempre ha habido entre Guatemala y el Perú, ¿no? Cuán importante fue el Perú también en ese entonces, ¿no? Luego ya cambió de nombre, se encontraba entre la calle, primero Perú, luego del Perú, y luego en la intersección con la calle La Habana, que también existía, ¿no? Hoy es la parte de la calle 18, en ese momento el límite de la ciudad era la calle 14, pero a pocas calles también estaba la calle Perú, donde había una pileta, que reflejaba pues esta hermandad con el Perú, ¿no? Las postales en ese entonces, hoy en día en la época del correo electrónico, ya las nuevas generaciones ven de lejos el tema de las postales, ¿no? Ahora son postales virtuales, reflejan un poco el vehículo de comunicación que se tenía en ese entonces, ¿no? Primero los turistas o los migrantes a comienzos de los 1900, básicamente el movimiento era en barcos, ¿no? Barcos, era una mezcla entre migrantes, residentes que tenían familia en Europa, ¿no? Y en los Estados Unidos, y que enviaban sus postales a sus familiares, ¿no? Con dedicatorias, con estampillas o sellos de ese momento. Entonces, en los puertos, en el puerto Quetzal, en el caso del Callao, habían librerías donde los migrantes apenas llegaban, migrantes italianos, franceses, belgas, ¿no? Incluso japoneses también enviaban su primera selección de fotos que tenían cerca, que eran las librerías, diríamos, donde vendían estas postales, ¿no? Por ejemplo, elegían dentro de unas 100 postales las que más les gustaba, que generalmente reflejaban a las ciudades capitales, ¿no? En el caso de Guatemala, la ciudad de Guatemala; en el caso del Perú, Lima, y el puerto que estaba en el Callao. También hay postales que se enviaban con fotos del Callao antiguo, el puerto del Callao, ¿no? Podemos, sí.
Aquí hay algunas postales de calles antiguas peruanas, el puente, sí, la calle La Merced, ¿no? Que antes eran la que se ponían los nombres de las familias, ¿no? Había la familia Forero en Lima, ¿no? Que era un senador tacneño, que se afincó también, que falleció en 1908 y reflejaba esta calle, ¿no? Luego, poco a poco fueron cambiando los nombres de las postales, de las calles, ¿no? Podemos ver la siguiente postal, sí, en el caso Puente Piedra, ¿no? Ahora hay un distrito de Puente Piedra en el Perú, pero era un puente que estaba en el centro de Lima, ¿no? Que podemos ver el tranvía, también las iglesias, la catedral, y era un puente importante que cruza, en el caso de Lima, el río Rímac, ¿no? Sí. Tenemos también el Callao, con el que yo les mencionaba, que era el puerto donde llegaban los barcos, donde llegaban los migrantes, donde salían los estudiantes también peruanos que iban a Francia o iban a Europa a estudiar, mandaban sus postales. Por eso era importante en el caso del Perú el Callao como puerto de salida de los barcos, ¿no? Ahora tocamos un poquito el tema de Guatemala, también en esa época, ¿no? Sí. Tenemos la Dirección General de Correos, el edificio de Correos, ¿no? con unos sellos que se enviaban, con unas estampillas, ¿no? Y que después ya se fue actualizando, diríamos, ya con una arquitectura neocolonial, y que fue ya inaugurada en 1949, ¿no? Está en el centro, la famosa estación de ferrocarril. Muchas de las postales reflejan los ferrocarriles, los puertos, porque eran los medios de comunicación que se tenían en ese entonces, ¿no? Tomar el tren, la estación de tren era importante, y se ven reflejadas también en las postales, ¿no? Podemos ver aquí una postal que data de 1884, ¿no? Donde un migrante europeo de esa época enviaba a su familia en Europa una imagen de la estación central de Guatemala, ¿no? Tenemos también el monumento García Granados, ¿no? Que en ese momento estaba el cuartel de artillería en la avenida Reforma, y que fue en el gobierno del general Reina Barrios, ¿no? Bueno, ahora es la 12 Avenida de la calle Reforma, la segunda calle en Guatemala. ¿Sí? Bueno, básicamente esto es una especie de pincelada de lo que es el libro. Pueden leerlo, pueden ver con más detalle diferentes postales, diferentes imágenes del Perú y de Guatemala que reflejan esta vinculación que viene desde la época prehispánica, entre los mayas, los incas, y hoy en día entre nuestros estados. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Tapia por esta excelente exposición. Y en este momento llegamos a un momento muy especial de nuestra conferencia, porque en celebración del espíritu precisamente de estas relaciones bilaterales tenemos el gusto de contar con los comentarios de diplomáticos guatemaltecos distinguidos sobre estas dos obras. Así que para profundizar más en ambas, yo quiero hacerle la invitación al señor Byron Gutiérrez, director general de Asuntos Jurídicos, Tratados y Traducciones de la Cancillería, para que nos brinde un comentario sobre la primera obra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Hago propio el vocativo. Muchas gracias por la invitación a la Universidad del Valle. Hasta aquí. Gracias por recibirnos en su casa, gracias por la invitación al embajador Jorge Raffo, por la confianza que tuvo en depositar en nosotros esta responsabilidad de intentar en pocos minutos hacer una reseña del contenido del libro del doctor Rosales.
Cuando yo estaba sentado escuchando todo lo que estaban participando, estaba pensando como nosotros somos abogados, yo soy abogado, ¿verdad? Y en mi dirección normalmente todos somos abogados. Estaba pensando cómo expresarles a ustedes el contenido del libro sin aburrirlos, porque los abogados hablamos muy raro y muy complicado, ¿verdad? Entonces estaba tratando de pensar cómo hacerlo, y espero que lo podamos hacer. Para ponerlos en contexto, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, tiene 7 direcciones generales, de las cuales 5 son, nosotros decimos que son sustantivas o políticas, ¿verdad? Y 2 son técnicas. Dentro de las técnicas es la que yo tengo el honor de dirigir, que es la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales, y la otra técnica es la administrativa financiera. Esto es por lo que les decía el embajador Jorge Raffo, en el tema de ustedes que están estudiando esta carrera, que obviamente van a, esperaría yo, terminar en una embajada, terminar en la Cancillería o terminar en un organismo internacional, ¿verdad? Eso creo que sería el telus, ¿verdad? Que estoy hablando diferente, ya estoy hablando complicado. Eso debería ser el objetivo final que cada uno de ustedes debería buscar en su carrera. Sin embargo, el tema de tratados, como ya se mencionó, es la herramienta de cualquier diplomático, esté en sede, esté en capital, como nosotros decimos, o esté sirviendo en el exterior. No necesariamente que lo entiendan como lo entienden los abogados o como lo estudien y lo analizan como lo estudien y lo analicen los abogados, porque de esos van a encontrar bastantes en todos lados. Pero sí es importante para la comunicación y el entendimiento del trabajo que se hacen en las diferentes sedes diplomáticas y también en las capitales. Así que, por muy aburrido que parezca el derecho, para los que no son abogados es importante y es imperativo poderlo conocer, poderlo desarrollar. Y algo muy importante que sí decimos los abogados, que no es que uno se tenga que aprender las leyes, es que uno tiene que aprender en dónde buscar, ¿verdad? Entonces, no es que se la tengan que saber, pero sí saber dónde está la posible respuesta que están buscando. Y este libro, precisamente, es una muy buena herramienta para que ustedes puedan encontrar respuestas a las situaciones que se van a encontrar en el día a día, en donde sea como estudiantes o donde estén laborando. Mi intervención va a ser un poco breve, pero la estoy dividiendo en dos fases. Una es desde la parte de mi percepción como individuo, como persona, de lo que percibí del libro, y la otra, la parte un poco más técnica del contenido del libro, que habla específicamente del tema de la legislación. Iniciando con la primera parte, el libro es muy interesante, es muy fácil de leer. Su lógica en que está diseñado los capítulos permiten ir entendiendo el siguiente paso que hay que ir viendo y motiva bastante a continuar leyendo el libro. A mí me causa curiosidad porque dice que es fácil de leer, pues si todos los libros están en español, obvio que lo tiene que entender uno, ¿verdad? Pero es fácil de leer es porque uno está comprendiendo el mensaje que se está enviando y porque se queda uno motivado a continuar haciéndolo. Otro aspecto importante que me llamó la atención es que la motivación del doctor Rosales es sus estudiantes. Él es profesor, como lo mencionó en su video, es profesor en las universidades de Perú, y él cuenta o menciona que cuando empezó a dar clases se dio cuenta del interés de sus estudiantes y entonces dijo: yo tengo que hacer un libro para que mis estudiantes puedan entender un poco el tema del derecho. Y yo quiero entender por qué lo decía él, ¿y saben por qué? Porque, digamos, yo soy egresado de la Universidad Rafael Andívar y la carrera de Derecho tiene unos 65 cursos tal vez, más o menos, eso es el contenido. Y solo tiene un curso de Derecho Internacional. Y eso es para que miren la debilidad
y lo reconozco, la debilidad con que salen los abogados a conocer del derecho internacional. Miramos derecho civil, derecho laboral, derecho constitucional, la teoría del derecho, la prueba, procesal civil, procesal penal, procesal mercantil, derecho mercantil, y una clase de derecho internacional, público y privado. O sea, todavía dividido en dos, el semestre en dos. Eso hace que tengamos que acudir mucho a la doctrina y a la literatura existente para poder, cuando uno llega a estos puestos, entonces sí, reponer esa debilidad, digamos, en el conocimiento. Y este es un libro que ayuda mucho a eso, y por eso es que yo quiero entender que desde ese punto de vista, el autor, el doctor Rosales, dijo, yo voy a escribir para que mis alumnos entiendan el contenido del derecho internacional público en esta subrama específica del derecho de los tratados. Otro aspecto importante que yo pude percibir es, y él lo acaba de mencionar en su video, es el ejercicio que hace, ¿no? Dice, la parte doctrinaria. Me va a regañar el embajador Aguilera porque él escribe mucho, entonces yo no escribo nada, y él me va a regañar ahorita porque a veces los que escriben libros, desde la parte muy doctrinaria, tienden a ser un poco aburridos, ¿verdad? Si no tiene ese espíritu el escritor. Pero el doctor Rosales lo hace desde la parte doctrinaria, pero también desde la parte práctica, desde su ejercicio como asesor en la Cancillería del Perú. Entonces él piensa desde lo que él conoce en la teoría, pero también de lo que él vivió y tuvo que asesorar en la Cancillería peruana, y también hace otro ejercicio interesante que coloca ejemplos de casos que se dieron en el Perú. Y eso a uno que está leyendo le ayuda a ilustrar y a amalgamar los dos aspectos anteriores que vimos. Y después el doctor Zamora toma el concepto de tratado que está contenido en la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, de aquí en adelante voy a decir la Convención, para facilidad, y lo disecciona y ese es el contenido del libro. Así empieza hablando un poco del derecho de los tratados, empieza a hablar de los principios que impulsan el derecho internacional privado y principalmente el derecho público, y principalmente el derecho de los tratados, y después empieza ya a hablar específicamente de todas las instituciones que conforman este derecho. Con esto también el doctor Rosales hace una contribución muy importante a algo que tiene una particularidad del derecho internacional. Todos nosotros conocemos que las leyes en Guatemala son decretadas por el Congreso de la República, ¿verdad? Hay un organismo que ese es su trabajo, ¿verdad? Entre otras cosas, decretar leyes. Y el problema en el derecho internacional es que no hay un organismo, no hay un Congreso, no hay un organismo supranacional que se encargue de hacer leyes. Y entonces es donde entra la importancia de los tratados. Eso es como los países se comprometen y se obligan a determinados aspectos que voy a mencionar más adelante. Pero entonces lo importante de esto es que como es muy diversa la información, ¿verdad? No me puedo imaginar qué cantidad de tratados hay en el mundo. Hay una comisión en la Organización de Naciones Unidas que se llama la Comisión de Derecho Internacional, que desde que se creó la Convención de Viena, por ahí ha estado trabajando sobre ella en dos aspectos importantes. Uno es la codificación. La codificación es hacer una ley, ¿verdad? O un tratado que permita a nosotros servirnos de guía. Y la otra es el desarrollo progresivo del derecho internacional. Como también fuera mencionado, el derecho internacional, como todo el derecho en términos generales, es dinámico, ¿verdad? La creación de la ley es que no se crea la ley y después nosotros nos acoplamos a ello. Se crea la ley porque hay una práctica o hay una repetición de los seres humanos que necesita ser regulado y por eso se crean las leyes. Entonces el desarrollo progresivo es muy importante y no solo la Comisión de Derecho Internacional de la OEA lo hace, también lo hace el Comité Jurídico Internacional de la Organización de Estados Americanos, que están trabajando constantemente en este desarrollo progresivo de las leyes y que nos ayudan después a interpretar cuál era la intención cuando se crearon estas normas. Miren
la convención es de 1969, ¿cuántos años han pasado? Ya es tan buena esa convención que se ha permanecido casi inalterable durante el tiempo. Pasando ya a la parte más específica que nos pedían un poco de la relación entre Guatemala, cómo Guatemala ve el derecho internacional, cómo es el de Perú, cómo el libro trata un poco a esas instituciones y cómo las vemos en Guatemala. Primero quisiera referirme a que los tratados son unas herramientas muy importantes, poco difundidas, porque solo normalmente quienes nos dedicamos a ello y al derecho internacional le dan la importancia que tienen, pero es una herramienta clave para el relacionamiento entre estados. Es la herramienta que los estados utilizan para ponerse de acuerdo en intereses propios y comunes, ¿verdad? En diferentes ramas, sean de derechos humanos, comerciales, sociales, culturales, económicos. Es a través de estas herramientas que los países se comprometen y se obligan a determinados actos o a determinado comportamiento. Por otro lado, en la legislación nacional, la fuente del derecho, cuando hablamos de fuente del derecho, es qué es lo que a dónde debo acudir yo para resolver las diferentes situaciones. En el ámbito nacional, la fuente principal del derecho son las leyes, ¿verdad? Los decretos que emite el Congreso. Es cuando los abogados estamos litigando o estamos tratando de encontrar una solución, la primera fuente a la que acudimos es a la ley nacional. Nos vamos a las leyes que están decretadas por el Congreso. Un poquito de diferencia es el que hace en el ámbito internacional, porque la principal fuente del derecho internacional son los tratados, seguido de la costumbre. Aquí voy a hacer un poquito énfasis en esto, porque sí les interesa bastante. Entonces, las fuentes del derecho internacional es principalmente los tratados, la costumbre debidamente comprobada, ¿verdad? y practicada, la jurisprudencia internacional, la doctrina establecida por fuentes altamente conocidas. Pero tan es importante los tratados que la Corte Internacional de Justicia, quien es la que más lo aplica en las controversias internacionales, utiliza dos fuentes del derecho nada más, como fuentes sólidas. Primero los tratados y después la costumbre. Y tanto la jurisprudencia como la doctrina está reservada como fuentes auxiliares, pero no son la base de sus resoluciones. De tal suerte que la parte más importante de los tratados es que otorgan seguridad y certeza jurídica a los países. Saber a qué nos comprometimos, cuáles son mis derechos y cuáles son mis responsabilidades ante el país o ante los organismos con los que yo me comprometí al realizar un tratado o al suscribir un tratado. Ya hablé un poco del desarrollo progresivo. Ahora vamos a hablar un poco del contenido del libro. Y el contenido del libro inicia básicamente con esos principios importantes que informan al derecho. Pero básicamente, por cuestiones de tiempo, yo me voy a centrar en 2 o 3 aspectos que me llamaron mucho la atención. Uno, y el que le recomiendo que más atención le pongan, es el capítulo 3. El capítulo 3 habla de cómo se hacen los tratados, digamos en palabras comunes, cómo es el proceso para la creación de un tratado, que inicia desde la negociación, todas las etapas que se van llevando a cabo hasta terminar en la ratificación del tratado, ¿verdad? La adopción, la comprobación del contenido del tratado, la suscripción del tratado y antes de llegar a la ratificación todo el proceso interno que lleva el país para poderlo incorporar a su derecho. Y después hablábamos cosas muy puntuales como en las similitudes con el derecho peruano son casi iguales,
podríamos decir, una diferencia es que Perú adopta los tratados y los ingresa como parte de su ley nacional. Esa es la teoría monista, si ya la vieron en sus clases, ¿verdad? La teoría monista y la teoría dualista. Y en el caso de Guatemala es así ecléctica, ¿verdad? Tiene parte de la monista, parte de la dualista en algunos aspectos. Importante mencionar, digamos, al ingresar por la teoría monista en el Perú y al ingresar a la ley interna, están sujetas de la convencionalidad, están sujetas a procesos de inconstitucionalidad. Y en el caso de Guatemala, por esa misma teoría ecléctica que hay, dependiendo de lo que sea, lo que sí es muy claro es que en el caso de Guatemala, los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la ley ordinaria, salvo los tratados que están relacionados con derechos humanos que ingresan a un nivel, a una jerarquía superior. Hay una discusión interna aquí en Guatemala sobre si está a nivel de la Constitución o si está debajo de la Constitución, pero encima del derecho interno. Lo que sí es cierto es que en lo que sí está ahí digamos, hemos llegado a un acuerdo desde que conforman el bloque constitucionalista o el bloque constitucional de Guatemala, ¿verdad? Eso es por el tema y cómo es que se aborda. Después de ese capítulo, que creo que es el más importante, vienen las reservas, viene la interpretación, viene cómo se le puede dar por terminado un tratado, que lo voy a tener que dejar hasta ahí para que ustedes lo lean y lo estudien. Pero sí, lo más importante es motivarlos a su lectura. Sé decirles de que no hay mucha lectura en español. Pues ahora ustedes son más bilingües, en casi todas las universidades pueden manejarlo, pero hay poca literatura en español y esta es una de ellas muy importante, de fácil lectura y que les va a servir de mucho en el desarrollo de su carrera y llevar a puerto el ejercicio de lo que estén aprendiendo acá. Así que yo les agradezco mucho por su atención, les agradezco a las autoridades de la universidad y nuevamente al embajador Raffo por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición. Aunque estamos ya avanzados de tiempo, yo quiero hacer una invitación muy especial al embajador Gabriel Aguilera Peralta a que nos acompañe para el segundo comentario, no sin antes comentarle a nuestros estudiantes de Relaciones Internacionales que tenemos el privilegio de contar con nosotros a un embajador de carrera que ejerció también en el Perú una misión diplomática, pero que además ustedes se van a encontrar en todos los documentos que lean sobre política exterior de Guatemala, porque es una referencia en el ámbito académico también. Así que bienvenido sea usted, embajador. Bueno, muchas gracias. Me siento muy halagado de que me han invitado. Me advierte que tengo 5 minutos. Vean, estimado público, este es un libro singular. Yo, por lo menos en mi biblioteca, tengo muchísimos libros. Nada parecido había visto antes. El libro tiene un llamado inicial. Llama a recordar a Ayacucho. Como ustedes saben, la gran batalla que selló la independencia de los países latinoamericanos. Y 100 años después, Ayacucho se libró en diciembre de 1824. 100 años después, pues se conmemoró en todas partes, inclusive en Guatemala. Entonces, el concepto del libro me llamó mucho la atención, porque nos lleva a pensar el tiempo de la conmemoración. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de imágenes visuales. Como ya vimos, tiene una serie de imágenes de cómo era la urbanidad de Perú y Guatemala en 1924, los 100 años de Ayacucho. ¿Por qué? Como yo lo entiendo, es porque en esa forma
quieren que uno al ver las imágenes, calles, edificios, desfiles militares, etcétera, en los dos países, uno como dijera, que se introduzca en cómo era la realidad en aquella época, no iba para atrás. Es muy original, realmente. Pero hay algo más original. Esto se podía haber logrado usualmente presentando fotografías, que como es usual en muchos libros, pero no. El autor escogió hacerlo por medio de tarjetas postales. Ahora, para ustedes, compañeras y compañeros, los jóvenes que están aquí, tarjetas postales, pienso que nunca han visto una. Tarjetas físicas. Bueno, yo soy en una época en que sí, quiero decirles que hasta usé extensamente las tarjetas postales, ¿verdad? El concepto de la tarjeta postal es una imagen atractiva de un lado y del otro lado un espacio para poner la dirección y luego pones tu mensaje y le pegas una estampilla y se va. Esta, por ejemplo, es una tarjeta postal de 1922. Ya ven, tiene la imagen de una chica de aquella época. Y del otro lado, pues aquí está el mensaje muy breve porque está diciendo ya llegué, nada más, y la dirección. Y lo que iba aquí es la estampilla, ¿verdad? Que algún filaterista se la quitó. Bueno, las postales modernas ya son más atractivas, son a pleno color como esta. Y aquí sí ven ustedes cómo se usó para un texto bastante amplio. Aquí está la dirección y aquí está el sello postal. Era un sistema muy práctico, muy atractivo de comunicarse, muy fácil. Por supuesto tenía el inconveniente de que toda persona por la cual pasara la tarjeta postal podía leer lo que habías puesto. Ojo, si era una misión amorosa, ¿verdad? Todo el mundo se iba a informar. Bueno, entonces, el libro incluye 40 postales de Perú, 19 de Guatemala, muchas veces con sus sellos adheridos, ese distinguido diplomático Fernando Tapia, que es el autor. Yo creo que el diplomático Fernando Tapia es también coleccionista, porque ¿de dónde sacó tantas postales, verdad? Esto debe de dar un valor particular. Entonces, es una forma, lo repito, atractiva, original, de llevarnos a todo a 1924, cuando nuestros abuelos estaban recordando la gran emancipación que significó la batalla de Ayacucho. Y quiero mencionar otra valía del libro. Vean, el libro es elegante y atractivo por su presentación. Pues mire, papel fino, muy bien lograda la reproducción de las postales. Es un texto que sin duda, bueno, los que ya tenemos libros, si quisiéramos tener en nuestra biblioteca, ¿verdad? Entonces, quiero reconocer a la Embajada de Perú, por supuesto felicitar al señor jefe de Cancillería de la Embajada y autor Fernando Tapia Fernández Vaca, autor, muy bien lograda, felicitación. Y al señor embajador Jorge Raffo Carval. Embajador, una cosa que me sorprende es que sus iniciativas para estrechar las relaciones entre Perú y Guatemala son inagotables. Algunas son de tipo cultural, como esta, otras son económicas, otras son políticas, ¿verdad? Pero yo que obviamente tengo mi tiempo de andar en diplomacia, pocas veces he visto un embajador con ese nivel de actividad. Bueno, como no me dieron mayor tiempo, aquí estoy concluyendo, pero muy agradecido por la posibilidad y renovando mi felicitación a los autores. Gracias. Muchísimas gracias, embajador
Aguilera. Muchísimas gracias a nuestras autoridades y al embajador por su presencia en este escenario. Y con esto vamos llegando al final de nuestra actividad. Le agradezco a todos los presentes, a nuestros alumnos, a nuestras autoridades, al personal de Cancillería y por supuesto al personal de la Embajada del Perú por habernos acompañado esta mañana. Son bienvenidos en esta que es su casa. Esperamos verlos más seguido para ampliar todos estos temas que hemos abordado hoy y por supuesto nuestros alumnos muy contentos de verlos tanto en la Cancillería guatemalteca como en la Embajada del Perú atendiendo la invitación del embajador. Muchas gracias y tengan ustedes un feliz día.